Ayer se presentaba en televisión a partir de las 10 de la noche los dos principales jefes de los dos grandes partidos que previsiblemente pueden optar a la presidencia y también al control del legislativo en España después de las votaciones del 23 de julio. El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, cada uno de ellos jefe plenipotenciario del Partido Socialista y del Partido Popular. Yo era algo, sinceramente, que no tenía pensado ver, sin embargo, la curiosidad me pudo y finalmente aguanté y vi gran parte del espectáculo, porque eso fue exactamente lo que aconteció ayer, el espectáculo, para poder comentar y extraer aspectos fundamentales que sí considero importantes explicaros hoy. En primer lugar, lo de ayer en ningún término se puede llamar como debate. ¿Por qué? Porque no se contraponían realmente ideas, nadie contestaba en el turno que correspondía al bloque establecido y no se proponían argumentos ni propuestas al mismo tiempo que se intentaba rebatir las del adversario. Simplemente se negaba lo que decía el otro y se salía por la tangente que consideraba alguno de los dos que podía quedar mejor o podía dejar peor, al contrario, independientemente de que se estuviera hablando en ese momento de ese tema o no. Sin embargo, sí que debo decir que cuando empecé a verlo me pareció desde un principio, o en los primeros minutos, que Alberto Núñez Feijóo iba como espectáculo, repito, como puesta en escena, que es lo que se busca en este tipo de encuentros, pero desde Felipe González y Aznar, pasando por Zapatero y Rajoy hasta hoy, lo que se busca es la venta del candidato, no propuestas ni medidas que coercitivamente estén obligadas a cumplir cualquiera de los candidatos de cualquiera de los partidos. Pero como digo, en este espectáculo inicial, donde lo que prima son las formas, cómo uno queda de cara a la audiencia, sí me pareció que Alberto Núñez Feijóo estaba ganando de calle. ¿Por qué? Pues porque Pedro Sánchez no cesaba de interrumpir. Se le veía nervioso, desatado, incluso con cierto descontrol en las reacciones que tenía, ciertas risas, etcétera, etcétera. Y es que no dejaba terminar ni una sola frase Alberto Núñez Feijóo. Esto por sí solo, si se hubiera mantenido, hubiera dado la percepción de una persona mucho más serena, mucho más tranquila, mucho más preparada para ostentar el cargo de presidente del gobierno a Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo, al ver que su contrincante no cesaba de interrumpirle, no cesaba de lanzar pullas, en algunos momentos incluso desatado, desoyendo a los propios moderadores, que de moderadores tenían lo mismo que yo tengo de capitán de globo, lo que hizo fue hacer exactamente lo mismo. Como Pedro Sánchez no cesaba de interrumpirle y de lanzar pullas, Feijóo empezó a hacer lo mismo. Y quedó en evidencia la primera gran conclusión que creo que se puede extraer de ayer. Si hasta hoy la política española se centraba en la pantomima y en la mentira, no ha habido ningún debate, ningún gobierno, ningún candidato, ningún jefe de partido en los 40 años de partitocracia que llevamos en este país donde alguien se haya comprometido a una serie de cosas en campaña electoral que luego haya cumplido. Absolutamente ninguno. Ya no digo en los mal llamados debates o encuentros o cara a cara entre los diferentes jefes de cada partido. Pero había algo que sí que se intentaba cuidar bastante, que eran las formas. Conocedores, estos jefes de partido, de que lo importante de cara a la ciudadanía es, por lo menos en campaña electoral, aparentar algo que no son, aparentar algo que no tienen, que es responsabilidad, sentido del deber, aplomo, templanza, sabiduría, todo eso que no tienen, sinceramente, tienen que aparentar que lo tienen en el periodo de campaña electoral. Y lo que ayer se vio es que ya no solamente, como siempre, promesas y más promesas, distorsiones de la realidad, tecnicismos, mentiras, artificios y en muchos aspectos consignas maniqueas entre el bien y el mal, de acuerdo con una serie de principios manufacturados, creados, envasados en plástico al vacío, listos para vender hasta el día de las votaciones, sino que se ha terminado incluso lo básico, lo que hasta ahora por lo menos se intentaba guardar de cara a las apariencias, que es ese respeto, esas formas. Ayer lo que se vio fue un guirigay infantil de dos personas que de ninguna manera serían candidatos serios si hubiera una elección directa de candidatos a representantes políticos en nuestro país. Nadie en su sano juicio votaría a estas dos personas. Pero como no tienen más opción, porque en la partitocracia española solamente se puede votar a los jefes de cada partido, que bien de manera endogámica o bien tramposa han conseguido la jefatura, mandar en el seno de un partido del Estado, pues solamente pueden votar a uno o a otro o a cuatro, como es el caso actual. Pero la demostración de ayer es que ninguna de estas personas tiene las características, ya no digo en cuanto al contenido, en cuanto a que puedan llevar a cabo lo que dicen que van a llevar o cómo lo van a llevar a cabo, sino como personas, como individuos, carecen de los elementos básicos que se requieren
para dirigir un país, ya no digo como España, cualquiera. Lo cual pone de manifiesto que un cambio en los aspectos institucionales, el 68.3 de la Constitución, que impone el sistema proporcional, que es lo que nos obliga a estos espectáculos y a tener que elegir entre estas personas, por un sistema mayoritario en el que se puedan presentar cualquier tipo de candidato y sean los ciudadanos los que eligen esos candidatos, que se designan, por lo tanto, directamente los representantes, cualidad fundamental para un régimen representativo, que España no lo es un cambio fundamental. Es un cambio fundamental dejar ya este sistema oligárquico que impone la proporcionalidad entre las facciones del Estado, los partidos estatales, y pasar a un sistema de designación de representantes en un sistema mayoritario, donde se voten personas, no se voten siglas, y donde la propia valía, la propia capacidad para aglutinar los intereses y las necesidades de la ciudadanía sea lo que haga que florezcan esos candidatos y la ciudadanía pueda elegir libremente entre ellos, tanto para el Ejecutivo como el Legislativo. Si además se hace separadamente, pues la institución, además de la separación de poderes. Estos mecanismos ya no solamente son fundamentales por los datos, por la gente que conoce lo que está pasando políticamente en España, el devenir, la desintegración, la degeneración política y social de nuestro país, sino ya incluso en lo aparente, en lo que se vio ayer en Antena 3. Cualquier persona que lo viera y que lo viera con sentido común diría: ¿estas personas son las que se suponen que tienen que dirigir nuestro país? Eso es lo que la gente ayer, clamorosamente, con una sensibilidad u otra, con una ideología u otra, estaba pensando mientras veía el pésimo espectáculo que aconteció en Antena 3. Pero de lo que se dijo sí hay algo que me gustaría comentar. Fuera de todas las contradicciones, todas las virtualidades, todos los tecnicismos que se esgrimieron para intentar desacreditar al contrario o para valerse uno mismo. Y es la propuesta que Alberto Núñez Feijóo de manera constante le propuso a Pedro Sánchez haciéndose el loco, de manera descarada, que es la propuesta de que cualquiera de los dos grandes partidos se abstuviera para permitir que gobernara el partido con más votos. Es decir, que forme gobierno en España la lista más votada. Algo que ya auguró el jurista Antonio García Trevijano en el Ateneo de Madrid el año 2015, que es a donde iba la partitocracia española siguiendo los ejemplos de Grecia y de Italia. Pues bien, esta propuesta es el reconocimiento de que en España no hay un régimen democrático ni puede haberlo bajo este sistema. Porque precisamente la designación de candidatos y representantes que se tenga que hacer por mayoría simple, lo cual ya es una monstruosidad, para evitar los pactos, es el reconocimiento pleno, el reconocimiento absoluto de que la formación de gobierno no se traduce de la elección directa de los ciudadanos a los representantes. No es la traducción de la voluntad de la ciudadanía lo que luego hace que haya un gobierno. Lo que depende de la venta entre los diferentes jefes de cada partido de tartas del Estado y sobre todo de aquello que han prometido a su electorado. Porque si yo le prometo algo a los ciudadanos para que me voten y otro promete lo contrario y yo luego me tengo que poner de acuerdo con ese contrario para hacer gobierno, yo forzosamente tengo que traicionar aquello que yo me he comprometido. Como decía Pedro Sánchez, yo no he mentido, he cambiado de opinión. Claro, porque usted no tiene ningún principio moral y ético para hacer frente o por lo menos para cumplir con lo acordado con su palabra, que eso para usted es algo etéreo, indeterminado y no importante. Lo importante es hacer gobierno. Por lo tanto, de acuerdo con las circunstancias de cada momento, pues yo hago una cosa u otra, por supuesto. Pero es que eso es mucho peor que mentir. Eso significa que usted no tiene capacidad de compromiso, capacidad de hacerse valer a largo plazo. Usted es una persona que es incapaz de poder ser confiable. Pero como digo, es algo que hemos visto en todos y cada uno de los gobiernos que se han hecho en nuestro país, empezando por el propio Felipe González o el Pacto del Majestic del señor Aznar. Es, aunque a algunos ahora les parezca una maravilla, una auténtica aberración plantear que el mejor de los mundos posibles para nuestro país es que la lista más votada, es decir, la mayoría simple, que un 30% o un 25% de los votantes, que se traduce en menos de un 15% de los ciudadanos en el mejor de los casos, son los que manifiestan su aprobación, porque no pueden hacer otra cosa, para que se forme un gobierno en España. Repito, menos del 15% de los ciudadanos son aquellos que simplemente dicen sí, me decanto por esta lista, sí, me decanto por este partido, para que luego haga lo que quiera. No existe paradigma, principio, desarrollo en la ciencia política o el derecho constitucional en ningún sitio del mundo a través de los tiempos que pueda considerar muy generosa o relativamente que es un sistema político
que desde luego pueda llevar, sin sonrojar a quien lo diga, la nomenclatura de democrático. Por eso se hace capital y fundamental que en España demos un paso, un cambio no de caras, un cambio no de siglas, un cambio institucional, un cambio que vaya del estado de partidos, de la oligarquía bajo la forma técnica jurídica del estado de partidos, donde los jefes de cada partido hacen y deshacen lo que les da la gana, nombran a los diputados que hacen sus leyes, nombran a los jueces, tienen todo el poder, sin límite y control y sin responsabilidad, a través también de la asignación del Tribunal Constitucional, a los aspectos básicos, elementales, como la modificación, como digo, del 68.3 de la Constitución, en el cual haya una designación directa de los representantes por la ciudadanía y una separación entre la designación de quienes componen el legislativo y el ejecutivo para que se vigilen mutuamente. Es decir, se instituya la representación política y se instituye la separación de poderes, además de la independencia judicial. Esos tres aspectos, por lo menos, establecerían unos límites, un marco, no solamente en el ejercicio de los derechos y en la tutela de los derechos por parte de nuestros políticos, como han hecho estos últimos años de manera nefasta, desastrosa y, repito, sin responsabilidad, sino también una garantía del no despilfarro, del no expolio a los ciudadanos que llevamos no en los últimos años de Pedro Sánchez, en los últimos 40 años, con una deuda ya impagable de 1,5 billones y que va a seguir con el señor Feijóo si este es presidente, sea o no sea con Abascal. Lo que sucede es que estos cambios no van a salir jamás de motu propio de aquellos que implementarlos supondría recortar, quitarse sus propios beneficios y privilegios. Es decir, la clase política que parte y reparte en la mesa del Estado en España. Eso requiere de la unidad de la ciudadanía en contra de la clase política. No en contra con una algarada o de manera irreflexiva o infantil, como pasó con el Salto al Congreso o el 15M. No. Estamos hablando de procurar precisamente lo contrario de lo que pretenden los jefes de los partidos, como vimos ayer, que es a través de consignas maniqueas, de esto es bueno o esto es malo, vacías y totalmente alejadas de las necesidades reales de los ciudadanos, totalmente alejadas de los que ustedes más les preocupa en su día a día, que es si pueden o no pueden comprar una hipoteca, llenar la cesta de la compra, trabajar, etcétera, etcétera. Totalmente alejado de ello, le presentan macroescenarios indeterminados, nebulosos, ideológicos, de que vamos a volver al fascismo o al comunismo, etcétera, etcétera, y luego cualquier partido, sea incluso con la concomitancia, es decir, con el pacto con un partido menor que se dice de una facción o de otra, legislan exactamente igual. Por lo menos en términos de deuda, en términos de PIB, en términos de inflación, en términos de ruina para usted. Por lo tanto, para cualquier cambio sustancial en este país, lo que se debe procurar es una unidad de los ciudadanos frente a quienes pretenden desunirnos para sacar beneficio electoral de él, que son los partidos. En consecuencia, quieran ustedes ir a votar o no, eso es indiferente, confíen o no en cualquiera de los partidos o candidatos nuevamente que no han cesado de decepcionar a los ciudadanos, voten incluso en blanco o nulo, sea cual sea su manera de manifestar o accionarse en política, lo que sí que es imperante, lo que sí que es necesario para hacer una muestra pública, para promover una conciencia ciudadana en este país frente a quienes de manera constante vilipendian, mienten, desoyen las necesidades de los ciudadanos, es acudir el próximo 23J, el día que de esas votaciones va a salir uno u otro gobierno, eso es indiferente, pero que acudamos todos los ciudadanos españoles a la capital de nuestro país a exigir libertad y democracia, a exigir límites y control a la clase política, a que ellos mismos recorten los propios privilegios que nos están llevando a una problemática que no tendríamos de tener ciertas instituciones que bien se han procurado en todos estos años de no instituir. Por eso es capital que el próximo 23J acudáis a la concentración que tenemos prevista en Madrid, en la que concurrirán personas de todo signo político e ideología. Juan Ramón Rayo, el coronel Baños, Inocente Duque, Roma Gallardo, Santiago Mesilla, personas de diferente, creo, de diferente acción política, pero que consideran que hay un elemento que debe establecerse en este país, que es el de unión bajo unos mínimos. Y esos mínimos son que la ciudadanía demuestre en este país que quiere de una vez que la acción política esté limitada, esté controlada, en mayor o menor medida se dirija dentro de sus intereses, no de los intereses de los líderes y de cada uno de los partidos cuando tienen que hacer cualquier cosa y vender a cualquiera con tal de llegar y mantenerse en el poder.
Por eso es fundamental, es importantísimo, el próximo 23J acudir a Madrid a las 7 de la tarde. Ya les diremos localización porque teníamos Plaza España, pero nos la han prohibido porque hay un evento anterior, seguramente la Plaza de las Cortes. Pero les dejo el link en la descripción de la convocatoria que lo convoca la Junta Democrática junto con otras asociaciones como los transportistas, como el Movimiento de Régimen Política de España, etcétera, etcétera, que colaboran y que también asistirán. Repito, es un acto importantísimo. Por primera vez en España la ciudadanía no va a ir a aplaudir como focas a cualquier sede para que los políticos hagan lo que les dé la gana. Va a concurrir de manera sabia, responsable y sobre todo con propuestas y alternativas concretas para que los cambios sean sustanciales y para que la acción política sea sostenible a largo plazo. Algo que no hemos visto en estos últimos 40 años. Nos vemos allí. Hasta entonces, salud y libertad colectiva.